Estamos también grabando video. Estamos grabando 5, 4, 3, 2. Monseñor Héctor Fabián, vocero de la Conferencia Episcopal y representante de la relación entre la Iglesia Católica Colombiana y el Estado, además miembro de la mesa con el ELN. Exacto. Muchas gracias. Gracias, Miguel. ¿Por qué no hubo rueda de prensa? Bueno, tengo luz en el celular lo que pasó un poco el diálogo con el cardenal. El domingo, el cardenal me había escrito como el sábado, algo así, diciéndome, vamos a dejar todo para la asamblea, hacer un procedimiento colegiado. Pero el domingo me dijo, hay mucha presión de medios, voy a hacer unas declaraciones desde ahora. Y eso fue difundido en Caracol y en otros medios muy fuertemente. Entonces optaron por atender a los periodistas en la medida en que iban sucediendo, porque fue una semana muy movida de cosas. Dijeron acumularlo para el final, que es lo que se ha hecho en otros años. Dijeron no va a ser la mejor idea, y lo que se decidió fue vamos atendiendo periodistas en la medida en que se van desarrollando las cosas. Pero ya desde el viernes, sábado estaba muy difícil la situación por las relaciones entre la Corte y el presidente, y ahí comenzó como una gran solicitud de que hubiera un pronunciamiento desde ese momento. Entonces eso fue, y pienso que se adoptó esa metodología. ¿Por qué el cardenal se negó a esta entrevista? El cardenal ha estado allá, está hoy en el cierre de la asamblea, está, digamos, atendiendo a los temas que tienen que ver con los últimos asuntos de la asamblea. Me imagino que había cuenta de que se quería que se hiciera antes del cierre de la asamblea, por eso me lo solicitó a mí. Yo he estado también atendiendo otros medios. Sí, toda esta semana los medios que han ido los atendí yo también. He estado presente en todas las circunstancias. Entonces en realidad él me dijo, bueno, en la prensa me dijeron atienda a Miguel porque ya andamos con el final de la asamblea. ¿Y en la asamblea se ha hablado del archivo secreto? En la asamblea se ha hablado del tema hubo una reunión muy importante sobre lo que llama la cultura del cuidado. Entonces se habló de todas las medidas que se están adoptando, estaban allí personas delegadas que hacen parte de la comisión que se ha creado tanto a nivel de la Conferencia Episcopal como en particular de la Arquidiócesis de Bogotá. Se estuvo explicando los procedimientos que hay que seguir, cómo avanzar en la protección de niños, niñas y adolescentes, y se hizo una revisión como muy detenida de esas medidas. Se entregaron también los materiales para que las diócesis tengan para ese trabajo. ¿Y ya se leyó el libro? Yo estuve mirando el libro y me parece es una investigación de mucho tiempo, recogen como toda una trayectoria de años. Cuando se lo termine, ¿me regala una entrevista? Sí, claro, Miguel. Yo le regalo este. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Mensadito. Muchas gracias. Monseñor, ¿el obispo de Tierra Adentro Cauca sigue activo en el cargo? Sí, él está participando en la asamblea. ¿Y por qué sigue activo a pesar de la grave denuncia en su contra por abuso de poder y violencia sexual? Hay como unos principios que se siguen ahí en todos los casos, y es el debido proceso. Es decir, una vez que se hace una denuncia, se abre como un proceso, y entonces se busca que ese proceso se surta de la manera adecuada, pero es en todos los casos. Igual hay siempre, como establece la ley, el principio de que las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Y en este caso, como en todos los demás casos, que hay denuncias, se abre el proceso, se comienza la investigación, etc. Y es la investigación la que tiene que dar resultados, porque en el caso de un sacerdote, yo he visto ya esos casos, lo que se hace es que el sacerdote es dimitido, esa es la palabra que se usa, dimitido del ministerio sacerdotal, si se llega a una conclusión de que hay razones valederas para ello. De hecho, hay un grupo de sacerdotes importantes ya que hayan sido dimitidos. ¿Y este caso ya se puso en conocimiento de la Fiscalía? Yo, normalmente, bueno, yo no hago exactamente seguimiento a los casos, pero lo que se hace normalmente es decirle a las personas afectadas que deben poner en conocimiento de la Fiscalía las situaciones, que deben poner en conocimiento de las autoridades competentes en las denuncias que hacen,
se les ofrece incluso un apoyo en ese sentido, de que la gente acuda a las autoridades competentes y tramiten los casos de la manera establecida por la ley. Me corrige, pero la directriz en la Iglesia Católica Colombiana es que la Iglesia también informa a la Fiscalía. Hay las dos cosas, pero el primer paso indudablemente es que sean las personas afectadas las que realmente lleven el caso de la Fiscalía. Por supuesto que la diócesis o la conferencia, en fin, el órgano competente para el caso, pues debe colaborar con las autoridades y debe ayudar, pero el ideal es que sean las personas afectadas quienes presenten el caso. Si no lo hacen, entonces habrá que buscar un mecanismo para que desde la iglesia se ponga en conocimiento de la Fiscalía. Monseñor, recuérdame el nombre del obispo de Tierra Adentro, Cauca. Moción Múnera, Oscar Augusto. Oscar Múnera. Oscar Múnera, bueno. Gracias. ¿Qué dijo el nuncio sobre los hallazgos de esta investigación? El nuncio ha animado a la iglesia colombiana a avanzar en lo que es la cultura del cuidado. Aquí lo que se da partido es de un principio, es que por supuesto estas denuncias, las que ustedes han hecho, las investigaciones periodísticas, indudablemente tienen un peso muy importante. Y a partir de eso se ha abierto un capítulo que me parece que es de mucho interés, que es el cuidado, la cultura del cuidado. Es decir, aquí hay un asunto que tiene que ver con distintas facetas de la vida de las personas, pero hay un tema que es cómo generar una cultura que sea capaz de prevenir y que sea capaz también de salir al encuentro de las situaciones que tenemos. Entonces, por supuesto que lo que se vio hoy, con mucho dolor y vergüenza de las cosas que han ocurrido, nos llevan entonces a reflexionar. Tenemos también que tocar un poco el fondo de esas cosas. Es decir, una parte es judicializar, eso indudablemente hay que hacerlo, pero hay otra parte que es prevenir, y la prevención tiene un papel muy importante. Y entre la prevención hay un capítulo que es cómo crear una cultura, cómo generar una cultura que sea capaz de extender dentro de la iglesia y en las familias, entre los creyentes, etcétera, una mayor conciencia de lo que significa el cuidado. Entonces, ese pilar de cultura del cuidado significa cómo trabajar sobre los hábitos, las costumbres, sobre las cosas que hemos tenido que ser legitimadas, cosas que tenemos que transformar, y sobre esa base se está trabajando. Y ahí hay una voz de ánimo que viene del Vaticano, que estaba muy insistente en esto. El Papa ha sido muy claro en que hay que trabajar este tema muy a fondo en las conferencias episcopales, y aquí la Iglesia pues está también en cierta sintonía con el Vaticano en el trabajo por la cultura del cuidado. El caso del obispo de Tierra Adentro, Cauca, Monseñor Múnera, está en conocimiento del cardenal Rueda, del arzobispo de Medellín, Ricardo Tobón, del vicepresidente de la Conferencia Episcopal, Omar Sánchez, y del nuncio apostólico. Acláreme una cosita, ¿usted sabe si la Iglesia ya le entregó información a la Fiscalía sobre eso? No, yo personalmente no he hecho seguimiento de ese caso específico, tengo que decir la verdad. El lado que se ha expresado en la Asamblea es la importancia de colaborar con las autoridades cuando hay casos, y de que se tenga el mayor rigor posible. Por eso se ha conformado una comisión compuesta no por sacerdotes o religiosos, sino por personal, digamos, laico, por profesionales, personas especialistas en derecho, etcétera, en psicología, que realmente ayuden en eso, que ayuden a que se tramite adecuadamente las situaciones en las que hay denuncias. ¿El Papa está al tanto de la gravedad del problema del encubrimiento en la Iglesia colombiana? El Papa, digamos, a través de la anunciatura, siempre el Vaticano, la Santa Sede, recibe información de las situaciones que hay, digamos, de los problemas que aparecen. Yo diría que hay unas situaciones en las que uno podría decir hay que, digamos, todavía avanzar más, pero sí hay bastante información, y como le digo, hay bastantes sacerdotes que han sido dimitidos, también eso hay que decirlo. Hay un grupo importante de sacerdotes que se les ha hecho proceso, se ha terminado y digamos, se ha concluido en su relación personal en el servicio sacerdotal. Eso es muy importante decirlo, porque no hay una actitud de no
hacer seguimiento. Hay los mecanismos y en este momento, como digo, en esta asamblea se aprobó fortalecer esos mecanismos. ¿Hay alguna estadística de casos en Colombia? Hay una estadística de casos que se ha presentado allá, yo no la tengo acá, pero sí hay un número de casos de cuántos sacerdotes han sido dimitidos, etcétera, y ese es un número importante. Si le escribo por WhatsApp, luego Sí. me da el dato. Sí, claro. Muchas gracias, monseñor. ¿El Papa está al tanto del caso que tenemos Juan Pablo Barrientos y yo ante la Corte Constitucional? Esos son temas que los maneja realmente la Iglesia colombiana. Normalmente se manda toda la información al Vaticano, pero es muy difícil para un papa seguir como cada asunto país por país. Este es un asunto muy grave que el papa lo tiene muy en su escritorio. Lo que se hace es que se manda esa información, pero los asuntos relacionados, digamos, con las cortes, etcétera, las conferencias episcopales se ocupan de ello, y luego las nunciaturas, porque aquí hay que tener en cuenta que las conferencias episcopales como la nuestra tienen organismos de hacer seguimiento también legislativo, de hacer seguimiento constitucional, de hacer seguimiento a las situaciones que hay en materia judicial, y entonces en ese sentido pues hay una atención un enfoque muy claro en cuáles son las decisiones que toman las autoridades pues para ceñirnos a ellas. ¿Usted me ayudaría a acceder a una entrevista con el nuncio para precisar este dato, si el Papa ya sabe sobre el caso ante la Corte Constitucional? Pues yo puedo mencionar el asunto ahí, yo no soy el que manejo realmente la agenda del nuncio, pero puedo mencionar que usted está interesado en hablar con él. Gracias, monseñor. ¿Es verdad que Jordi Bartomeu, mejor conocido como el agente 007 del Vaticano frente a casos de pederastia clerical, quien ha venido varias veces al país, u otro emisario del Papa, le recomendó a la Conferencia Episcopal estudiar el contenido de las sentencias T091 de 2020 y SU 191 de 2022 con el fin de evitar que aparecieran periodistas como Barrientos en todas las diócesis con más derechos de petición? No, eso yo no tengo información, Miguel. Ese asunto específico no se ha mencionado, por lo menos en la conferencia, de que se quiera evitar que los periodistas ejerzan su labor. Eso se sigue, sí, claro, con atención la labor periodística que se hace, pero no sé, nunca se ha dicho en la asamblea, hay que evitar que los... No, eso yo no lo he escuchado, personalmente no lo he escuchado. Es que eso fue lo que dijo el doctor Olano Sí. durante un foro en la Universidad del Externado. Entonces yo me pregunto si usted desmentiría ese dato. Yo lo que diría es que no lo conozco, no lo he escuchado, no tengo toda la información de que eso se haya dicho, y por lo menos nunca lo he escuchado en las asambleas del episcopado. Se ha hablado mucho de colaboración con las autoridades, etcétera, de ayudar a esclarecer los casos, de que esto es una situación de la cual hay que hacer como una purificación interna en la iglesia, pero ese asunto concreto, ese tópico de evitar que haya periodistas que investiguen o que ejerzan su labor en este sentido, yo no lo he escuchado. ¿Cuáles son los argumentos de la Iglesia Católica Colombiana para negarnos el acceso al 87% de la información restante que solicitamos y que no está todavía en este libro? Bueno, usted sabe que hay unos derechos de petición que fueron fallados favorablemente, otros que fueron negados, es decir, ahí hay una parte de la respuesta, en la medida que no se pues, no vio pertinente a lo que fueran las solicitudes, y digamos, cuando ustedes pidieron información, en muchos casos se pidió la información histórica, y hay diócesis como Bogotá, Popayán, que tienen información de siglos, realmente es una información enorme la que tienen. Entonces, trabajar en eso fue un ejercicio que se hizo con rigor en algunas partes, otras partes tienen menos como herramientas para hacer eso, no tienen toda la capacidad técnica para hacerlo, pero no hay una directriz, no hay una instrucción de negar la información, no, eso no existe. Pero si comparamos, por ejemplo, la arquidiócesis de Manizales, con más de 20 casos documentados, algunos descubiertos gracias a los derechos de petición que enviamos, con el caso de la arquidiócesis de Bogotá, sobre el cual el cardenal ha dicho primero 6 casos, 9 casos, ¿verdad que es extraña la cifra?
de eso, no en todas partes se refleja de manera el problema. Ahí es la conciencia de que tenemos un problema. En general se procura también, lo que te decía al comienzo, mantener el debido proceso. Es decir, que la gente alega también, pues yo no puedo ser condenado públicamente sin que se me demuestren las circunstancias, lo cual me parece que en derecho es un principio. Entonces estamos hablando de casos en los cuales la Iglesia tiene una información certera y no en todas partes, digamos, no corresponde a las cifras con la cantidad de población, pero en realidad el principio de presunción de inocencia y de debido proceso hay que conservarlo también en cualquier caso. El arzobispo de Tunja, Gabriel Ángel Villa, cree que no está obligado a suministrar información sobre nuevas denuncias, entre ellas una contra un presunto cura abusador en Aquitania, Boyacá, que es después de la publicación de nuestro libro, mientras no haya una tercera sentencia por parte de la Corte Constitucional. ¿Usted está de acuerdo con el arzobispo de Villa? ¿Del arzobispo de Tunja, Monseñor Villa? A ver, es decir, son como posiciones que cada diócesis va adoptando con las asesorías jurídicas y con las asesorías que tiene. Yo lo que considero es, si hay un marco normativo, en este como en otros casos, yo he trabajado muchos marcos normativos sobre desplazamientos forzados, sobre asesinatos a líderes, he hecho parte de esas comisiones y normalmente lo que se busca es de qué manera se puede brindar información ajustada a los requerimientos de la Corte. Eso es lo que hemos hecho, por ejemplo, en la Comisión de Seguimiento a distintas situaciones que son inconstitucionales. Entonces, a mí me parece que, claro, se busca siempre, como decía anteriormente, de qué manera se garantiza el debido proceso a las personas, de qué manera se garantiza que la información que se dé sea la más acertada, porque tampoco se quiere que mañana un grupo de sacerdotes o de personas digan, no, pero nunca se demostró nada y nosotros fuimos publicados, nuestros nombres aparecen ya en los medios o lo que sea, y borrar eso va a ser difícil. Entonces, pienso que ahí también hay una precaución en eso, sin que yo diga que no sea útil la información es importante tenerla, es importante brindarla una vez que se avanza en ello. Y aún así existe también el principio superior de la protección de los niños y la cautela que eso supone. Sí, los derechos de los niños son un principio, niños, niñas y adolescentes es un principio, digamos, rector de una sociedad. Aquí hay derechos, pero en el momento en que compiten, entran en conflicto derechos, hay que guardar la dignidad de todos los involucrados. Entonces, por supuesto, se trata de garantizar la dignidad de niños y niñas, de las personas que han sido abusadas. Es un principio muy importante y por eso se dice hay que buscar todas las formas para que ellos sean adecuadamente protegidos y se establezcan los hechos. Pero por otro lado hay otros principios. Entonces, siempre cuando hay conflictos no se puede negar, por ejemplo, en este caso, el derecho de niños y niñas. Sin embargo, pasar de ahí a hacer público un hecho no quiere decir que eso resuelva el tema. El asunto está en que realmente se investigue. El asunto está los derechos se garantizan, es cuando se busca establecer la verdad y se busca devolver la dignidad a quienes han sufrido. ¿Cuál es el papel de la doctora Ilva Miriam Hoyos en la controversia que actualmente avanza ante la Corte Constitucional? Ella es una persona que ha sido constitucionalista de muchos años. Ella viene en esa labor ya desde hace mucho tiempo. Ha asesorado a la Conferencia Episcopal en muchos casos, no solamente en en muchos casos. Y la labor de ella como constitucionalista es la labor que hacen normalmente los abogados constitucionalistas, que es o controvertir o presentar argumentos, en fin, pero ella lo hará bajo los criterios y conceptos de lo que es el derecho constitucional. ¿Y cuál es la función del abogado Marcel Tangarife? Ellos son abogados que trabajan al servicio normalmente que prestan servicios a la iglesia, en fin, pero digamos son personas que lo que hacen es una labor, digamos, estrictamente constitucional. Yo a él no lo conozco, a Tangarife no lo conozco. Sí. ¿Usted sabía que el abogado Tangarife, nombrado en 2018 como parte del Consejo
Nacional para la Protección de Menores de la Conferencia Sí. Episcopal de Colombia, fue denunciado junto al obispo castrense Víctor Manuel Ochoa por un presunto caso de fraude procesal mientras evitaban reparar a las víctimas del sacerdote Freddy Orlando Rodríguez Cuellar. En este caso no lo conozco. ¿Usted cree que el doctor Tangarife tiene méritos para asesorar a la Iglesia Católica Colombiana? Es decir, eso se establece en el comité de presidencia de la conferencia, se evalúa eso, digamos, normalmente, se evalúan los conocimientos de las personas, se basa en la base de su trayectoria profesional y de la solidez que tengan en sus conocimientos. Ese es el criterio que se utiliza. Y en el caso de Tangarife, por ejemplo, ¿qué méritos se requiere para una figura así? Además, en este caso estamos hablando de un experto en evitarle a la Iglesia el pago de reparaciones económicas. Realmente son personas que lo que se les exige es tener una trayectoria, conocimientos, es decir, una trayectoria académica y también una trayectoria, digamos, en otros campos, que no sea solamente esto, que tenga trayectoria en campos constitucionales. Ahora, ¿cómo lo hacen, etcétera? Eso, digamos, depende ya de casuística prácticamente, de cada caso particular. ¿Usted sabía que el padre Andrés Fernández, director de la Fundación Caminos de Libertad, en cuya sede estamos, le ofreció a un juez las instalaciones donde estamos en este momento para que el cura Rodríguez pagara casa por cárcel? Bueno, lo que pasa con esta casa, nosotros no somos parte de la Fundación Caminos de Libertad, lo primero que tengo que decir, esta es una fundación distinta, buscamos un sitio para las relaciones Iglesia-Estado que nos quedara cerca de la casa de Nariño y encontramos esta casa que nos gustó por su capacidad y alquilamos un pedazo. Este pedazo lo tenemos, realmente es un alquiler que hacemos a Caminos de Libertad. Si no somos independientes en ese sentido. Aquí un tiempo funcionó también en la capellanía de las cárceles, la Capellanía General de Cárceles. Eso después pasó a las estructuras propias del IMPEC. Y en ese tiempo, cuando esto fue Capellanía General de Cárceles, hubo personal del IMPEC aquí en esta casa que hacían labores propias del IMPEC, porque aquí había personal del IMPEC que trabajaban aquí también. En ese momento me imagino yo que se presentara porque aquí hubo personas como Santrich y otras personas que estuvieron aquí protegidas o que estuvieron aquí de alguna manera pagando una pena o lo que fuera. Y eso era un acuerdo que tenía Fundación Caminos de Libertad a través de esa figura con el Ministerio de Justicia. Después, como digo, eso se terminó. El capellán de cárceles está en el IMPEC, no está acá. Y esta casa ya es más bien presta una función en otros campos, pero también a las personas que han salido de las cárceles. Esta casa se construyó pensando en las personas que vienen de territorios lejanos y no tienen manera de ir a la cárcel a visitar a sus parientes. Aquí había consultorios de odontología y otras cosas, pensando también en personas que salen de las cárceles y no tiene dónde acudir para ciertos servicios de salud. Entonces esta fundación presta un montón de servicios a personal que o está en torno a las personas privadas de libertad o a los mismos que han salido ya después de purgar sus penas y que están necesitando ubicarse en la ciudad. ¿Usted está de acuerdo con que lugares como este o en otros lugares del país sean usados como casa por cárcel para sacerdotes condenados por abuso sexual de menores? Pues eso es una decisión de los jueces. Esa es una decisión de los jueces donde debe ir una persona cuando le dicen vaya a pagar casa por cárcel. El juez tiene unos criterios los cuales evalúa si el crimen cometido, en fin, y la cantidad de tiempo que ha pagado la persona, la peligrosidad de la persona, si es un peligro para la sociedad, etc. Entonces el juez en ese momento toma esa decisión y determina el sitio. Entonces ahí son los jueces los que pueden o dar esa posibilidad o negarla, porque dramáticamente mucha gente que está en las cárceles y fuera de este caso. El problema de la cárcel en Colombia es que la cárcel es un sitio que está supremamente lleno de gente, está sobresaturado. Hay que hacer una reforma del sistema carcelario en Colombia. Y entre otras cosas está este tema de la casa por cárcel, es decir, cómo se logra que el sistema
de alguna manera se enfoque más en las víctimas, sea un sistema reparador. Es que el convertir todo en solo cárceles nos ha llevado a un drama grande. Usted mire la situación de las URIs. Este país tiene un problema muy complejo en ese sentido. Una URI, una persona pasa meses y eso es totalmente horrible, en un corredor, en unas situaciones espantosas. Entonces me parece que el tema carcelario, cuando los jueces evalúan el tema de casa por cárcel, pues pienso que tienen en mente la difícil situación en que está el sistema penitenciario en Colombia. ¿Cuánto dinero ha invertido la Conferencia Episcopal en el último año por concepto de asesorías jurídicas para evitar suministrar la información sobre sacerdotes que estamos pidiendo? Eso, digamos, las asociaciones jurídicas las tienen las diócesis. Normalmente, la Conferencia Episcopal tiene su asesoría jurídica que existe desde, yo no sé cuánto le costará, pero tiene hace muchos años yo llegué ahí y ya había asesores jurídicos para múltiples asuntos que se ocurren. Entonces, siempre es una institución, como todas las instituciones requieren, hoy por hoy, es rara la institución que no requiere asesoría jurídica por la complejidad de la legislación colombiana, etcétera, y por las eventualidades que se pueden presentar. Entonces, asesoría jurídica sí existe hace muchos años, pero las diócesis son las que tienen que determinar cómo proceder cuando hay un derecho de petición o cuando hay otro requerimiento legal. Siempre bajo el principio, claro, protección de los derechos, como decimos ahora, niños, niñas, adolescentes, pero también de que hay otras personas involucradas de por medio. Particularmente en la Arquidiócesis de Bogotá, de la que usted hace parte, ¿cuánto dinero ha invertido en el último año el cardenal en este tema específico de evitar dar la información sobre sacerdotes que estamos solicitando? No sé cómo es la asesoría jurídica de la Arquidiócesis de Bogotá, aunque yo soy miembro de la Arquidiócesis de Bogotá, pero no es un tema de debate, de cuánta plata se va a gastar o en asesorías jurídicas. Pienso que no es uno de los grandes temas, porque no es un tema que se trate así, se ventile en este momento de si se gasta una cantidad de dinero, etc. Lo que sí tengo entendido y claridad es que todo lo que tiene que ver con abuso de menores no se saca el dinero de las colectas de los fieles, sino que realmente lo que se hace es o inversiones que existían o otro tipo de propiedades, pero que no se hacen colectas entre los fieles para resolver temas relacionados con abuso de menores. Entonces, ¿no es verdad que parte de la plata destinada a los honorarios o sueldos o de abogados que asesoran a la iglesia provenga de limosnas o donaciones de los feligreses? Lo que se tiene como norma es que sean recursos que las diócesis tienen es decir, no hay una colecta para eso. No existe un momento en el cual se pide dinero para pagar a asesores jurídicos o para reparar víctimas, ese tipo de cosas. Ese tipo de colectas no existen. Y cuando usted habla de inversiones, por ejemplo, ¿qué tipo de inversiones tiene la iglesia a partir de las cuales paga estas asesorías? Puede haber históricamente CDTs o cosas de esas que con el tiempo se tienen por múltiples razones. Se puede tener una inversión en un banco y entonces eso sí las diócesis pueden destinar de eso más directamente. No necesariamente salen como digo, no existe una colecta para esto. Las colectas que se hacen para la labor propiamente evangelizadora de la iglesia se hacen más en sentido de cuál es cómo fortalecer la presencia de la iglesia en el territorio. ¿La Iglesia Católica Colombiana está usando plata de cooperación internacional para el pago de abogados en medio de esta controversia? No, la cooperación internacional es muy exigente en esto del cuidado, de lo que llaman la cultura del cuidado. Normalmente las agencias piden a los que son beneficiarios, a los que solicitan recursos, les piden que entreguen sus protocolos de protección de menores. Y existen los protocolos internacionales, por ejemplo, que la mayoría de los recursos vienen a través de las redes de cooperación social de la Iglesia Católica. Esas redes tienen unos principios internacionales de transparencia, rendición de cuentas y monitoreo, que no los verifican ellos mismos. Porque lo que pasa es que una gran parte de la cooperación internacional no viene directamente de fondos privados, viene mucho de fondos públicos. Entonces, en ese sentido, siempre
normalmente, ahora, cuando se pide un recurso, a uno le piden, mándenos los protocolos que usted tiene de protección a la infancia. Por ejemplo, nosotros en esta casa, en mi oficina, hablo de mi parte, nosotros tenemos protocolos de protección a la infancia, y todo el que entra a trabajar acá los firma. Y acabamos de hacer un taller la semana pasada, hacemos talleres de formación en protección de niños, niñas y adolescentes. Pero eso estamos cumpliendo con una normativa que ya es internacional en la iglesia. Entonces uno no puede pedir dinero como una bolsa abierta, o no puede pedir dinero, pues eso ya no existe fondos de libre disposición. Cuando tú pides dinero tienes que decir para qué es y rendir cuentas sobre los resultados. Entonces no puedes desviar la plata que tenías para construir casas para personas desplazadas en pagar abogados. O campañas políticas. Entonces no puedes hacer eso, porque hoy por hoy es muy claro en el mundo los estándares. Eso se ha estandarizado porque no es un problema colombiano. Hay que tener en cuenta que el problema de abuso de niños, niñas y adolescentes no es un problema colombiano ni es un problema sobre la Iglesia Católica. Es decir, ustedes nos han hecho conciencia de que tenemos un problema al interior de la Iglesia Católica, pero esto pasa por el mundo del deporte, pasa por muchos niveles de la sociedad. Monseñor, pero por ejemplo, Miserio, recientemente estaba una misión desde la diócesis de Agen, sí, en Tumaco. Sí. Además de protocolos sobre prevención de los abusos contra los menores de edad, también hay protocolos sobre la prevención del encubrimiento, porque tenemos documentado que en el caso de la diócesis de Tumaco se está encubriendo, por ejemplo, a un sacerdote que hizo parte de los misioneros saudistas, fue sancionado por los misioneros saudistas, que se llama Instituto Misionero San Juan Eudes, y ahora está en una parroquia de Tumaco. Entonces existen protocolos además sobre el encubrimiento, porque aquí hay un caso muy grave que yo diría, Miserio quizás tendría que retirar el apoyo al obispo de Tumaco. Bueno, normalmente las agencias cumplen con lo que he dicho, el principio de asegurar el debido proceso de las personas, y si ese caso está cerrado, lo pueden estudiar, pero las agencias sí estudian esos casos. Cuando hay casos, las agencias no hay un protocolo aparte de cada tema que tiene que ver con abuso. Hay un protocolo que es, como digo, muy estandarizado internacional, que tiene que ver con las agencias católicas de ayuda, y ese protocolo se exige y se revisa cuando tienen información, datos, etcétera, pues entonces proceden a revisar cuál es el cumplimiento, porque hay unos estándares de cumplimiento. Si yo quisiera informar a Miserio sobre este caso de Tumaco, por ejemplo, ¿usted me ayudaría para hablar con un representante de Miserio y que esté al tanto de esta situación? Se puede mandar es que se manda directamente a Miserio la solicitud. Ah, bueno, quizás sí, me da el correo electrónico. Bueno, estas agencias de cooperación, vuelvo yo a la pregunta, Adveniat, Miserio, ¿están al tanto de la gravedad del problema del encubrimiento en la Iglesia Católica colombiana? Ellos hacen una revisión periódica. Lo que pasa es que, a ver, yo no sé si es, digamos, yo tendría que leer con detenimiento el libro, etcétera, y mirar muchas más cosas, pero no creo que sea una situación absolutamente general este tema del encubrimiento. Puede haber casos, pero también, como digo, hay muchos casos de investigaciones que han llegado a término y que se han sido dimitidos los responsables. Es decir, si hay una labor que se adelanta, hay una labor preventiva muy fuerte con esto del cuidado, de la cultura del cuidado. Hay que reconocer que estamos haciendo esfuerzos, porque si no, Miguel, el trabajo de ustedes también queda como que no tuvo ninguna resonancia. Pero mira, por ejemplo, esto, se entregó a los obispos esto: iglesias seguras y protectoras, yo te lo voy a hacer. Entonces, se está trabajando en eso. Entonces, hay que tener en cuenta que también se está haciendo un esfuerzo, digamos, interno, de mejorar los niveles de prevención, de asegurar que la iglesia pueda responder de una manera más adecuada ante estas situaciones, con la conciencia de que son situaciones muy dolorosas para la sociedad y para las víctimas. Entonces, son ejercicios que se hacen, y justo el día que se estaba presentando esto en la asamblea estábamos en cero. Pero eso no fue buscado, eso fue una coincidencia. ¿Tienes? Gracias. Y mira, Miguel, aquí hay otras cositas que te voy a regalar. De la guía Cultura del Cuidado de la Iglesia, líneas guía. Gracias. Y aunque te lleno de cosas, tú me regalaste un libro, yo también te regalo cosas, Miguel,
Me sirve. Muchas gracias. Bueno, esto de iglesias también, mira. Bueno, Aquí tienes, por ejemplo, Miguel, te da mucho de estadísticas. bueno, le hago la siguiente pregunta. Y útil. Es si usted considera después de leer el libro que valdría la pena informarle a PEN, a Damiserio y a otras agencias, ¿le escribiría a ellos? Sí, es que nosotros, Miguel, yo creo que en esto hay que, digamos, la transparencia, por eso decía, hay unos criterios de cooperación, que son transparencia, rendición de cuentas y monitoreo. Las agencias están muy pendientes del tema de lo que pasa en cada país, de las situaciones que se viven, etcétera, y trabajan muy duramente sobre eso. También las agencias digamos, nos animan en eso, es que nos dicen construyamos protocolos y comprometámonos a hacerlos cumplir. Entonces todo eso debe ir avanzando. Monseñor, ¿qué tan enterado estaba usted del problema de la pederastia clerical en la Arquidiócesis de Medellín cuando usted se trasladó a territorio de la Arquidiócesis de Bogotá, en tiempos, me corrige, del cardenal Pedro Rubiano? Yo vine a vivir a Bogotá en tiempos del cardenal Pedro Rubiano. Sí. En ese momento, ¿qué tan enterado estaba usted de este problema en la Arquidiócesis de Medellín? No, yo no, en ese momento no. Yo me vine para Bogotá porque el cardenal Pedro Rubiano me invitó a hacer un trabajo aquí con sectores parecidos a los que yo trabajaba en Medellín. Yo había trabajado en Medellín mucho con bandas y todo eso. El cardenal Pedro Rubiano me dijo: en Bogotá necesitamos hacer un trabajo de ese estilo, entonces me invitó a venir a trabajar en eso. Pero la labor mía en Medellín, casi que yo fui párroco, pero además de párroco, hice un trabajo muy de seguimiento a grupos involucrados en temas de violencia y eso, pero no había, digamos, un ambiente que apuntara hacia esto en ese momento. ¿Qué tan cierto es, usted me dirá si es cierto o no, que el cardenal Rubiano acostumbraban llevarle a él, al cardenal Rubiano, muchachitos al Palacio Episcopal? Yo eso nunca lo escuché, Miguel, realmente jamás escuché eso. Nunca lo escuchó. No, yo no. Pues yo no soy la persona que más va al Palacio Episcopal, pues primero que todo. Yo voy cuando tengo una reunión precisa y ya, adiós. No tengo allá. Porque lo tengo aquí cerquita ahora. Porque imagínense que entre nuestras fuentes cada vez se reproduce más esa información y queremos corroborarla, ¿no? Nosotros queremos comprobar si eso es cierto o no, pero hay varias referencias a eso. Insisto, vengo acá para hablar, para querer corroborar si usted ha escuchado algo. En la iglesia ahorita hay estos protocolos de ante cualquier noticia, rumor, chisme, cualquier comentario, en el protocolo eclesiástico se dice hay que tener cautela si se habla de cualquier cosita porque todo puede llegar a configurarse como la noticia de un crimen y empieza el protocolo que ustedes tienen diseñado. Pero me dice usted, nunca escuchó nada sobre el cardenal Rubiano. Te lo digo con toda sinceridad, así te lo digo propiamente, te lo digo delante de Dios, yo nunca escuché nada en ese sentido. Bueno, y delante mío, monseñor, dígame si es cierto o no que usted abusó sexualmente de un menor en Medellín o tuvo relaciones sexuales con un joven que estaba en una posición de inferioridad dentro del ámbito eclesial o social. No, Miguel. Yo nunca tuve relaciones con menores. ¿Y con adultos hombres? No, eso no tengo yo digamos que yo haya tenido ese tipo de relaciones, ¿no? Bueno. Monseñor, la carta apostólica del Papa Francisco como una madre amorosa refiere a la remoción de obispos, al retiro, la expulsión del episcopado por cuenta de su negligencia frente al problema de los abusos sexuales clericales en el seno de la Iglesia. Sí. Repito el documento, como una madre amorosa, una carta a modo de motu proprio. Sí. De acuerdo con los hallazgos de nuestra investigación, la gran mayoría de los obispos colombianos deberían ser removidos por la Santa Sede. ¿Qué opina al respecto? Hay mecanismos de investigación de eso, es decir, la Santa Sede sí tiene unos organismos que son encargados de los obispos, hay una congregación que se encarga de los obispos y tiene, digamos, una especie de tribunal, que es donde se llevan todos estos casos. Y en la medida en que se demuestran situaciones, ellos pueden actuar, pero se requeriría que fueran, digamos, demostradas las cosas. La Iglesia Católica Colombiana está dispuesta a permitir una investigación independiente sobre el problema tal y como lo han hecho obispos en otros lugares del mundo.
Pues eso no conozco que sea ventilado. Hay investigaciones como las que ustedes hacen, en fin, ese tipo de cosas. Y aquí siempre se ha dicho que hay la mayor voluntad de cooperar con las autoridades en el asunto, pero no se ha hablado de otro tipo de investigaciones. Pues. Por ejemplo, una comisión del Congreso de la República o de la Defensoría del Pueblo o de expertos en alianza con la Conferencia Episcopal, no se ha hablado de nada. Para eso está la comisión esta de cuidado, que es la que se tiene actualmente, que es una comisión de personas profesionales que hacen acompañamiento a la Conferencia Episcopal en esto. Esa es en gran parte la tarea de ese organismo. Hacer seguimiento, crear este tipo de normas, pero también es una tarea de avanzar como en el esclarecimiento de todo esto. Hace 2 años, cuando yo le pregunté al cardenal al respecto de una eventual comisión, durante una entrevista que luego fue publicada por El Tiempo, el cardenal me prometió que yo sería el primer periodista en enterarse de la eventual creación de una comisión para eso. ¿Será que el cardenal me cumple la promesa? Pues, yo no, que no sé, yo no estaba ni cuando el cardenal te dijo ni nada de esas cosas, pero bueno, me imagino que si él tiene eso en mente, pero ya hay una comisión que está trabajando en eso. ¿En la investigación? Que es la Comisión de Cuidado de la Cultura del Cuidado, que es la comisión que ayuda con todos estos datos. No sé si cumplirá la investigación, ahí que no sé realmente. Pero el objetivo es llegar a cifras exactas, casos concretos. El objetivo de ellos, claro, hace seguimiento a los casos concretos que hay, es decir, hace seguimiento, porque es que hay muchos casos que no terminan siendo realmente hechos comprobados. Entonces, eso no existe. Por ejemplo, ¿cómo comprobar que a uno lo abusaron sexualmente hace 30 años? Es muy difícil, ¿no? Sí, pero también en esos casos a veces se llega a ver material probatorio. El cardenal Rubén Salazar decía hace algún tiempo en la revista Semana, en Colombia son al menos unos 100 casos. Y mire, monseñor, el 13% de la información que nos dan y vamos en 569. Sí. En los últimos meses hemos Sí. superado esa cifra y estamos ya cerca de los 580 casos documentados periodísticamente. Sí. Estamos hablando solo del 13% de la información. ¿A usted le gustaría que pudiéramos tener conocimiento como sociedad colombiana del 87% de la información restante? Es decir, las diócesis están trabajando en eso. Las diócesis están trabajando en eso y en la medida en que se vaya avanzando, pues habrá conocimiento del asunto. Pero sí, como le digo, las diócesis están trabajando y hay el sacerdote al que se llega a la conclusión de que realmente hubo algo relacionado con menores de edad, se hizo la dimisión del sacerdote. Sí se está trabajando en eso. Luis Manuel Ali asesora al Papa en materias de protección y es el obispo auxiliar de Bogotá. Él acompaña todo este esfuerzo por el cuidado. Pero le cuento una historia, monseñor, y el mismo monseñor Luis Manuel Ali me lo confirmó. Él recibió información sobre el superior de los misioneros eutistas, Sí. José de Jesús Amaya, y no la entregó a la fiscalía. O sea, ahí sí es un asunto que es él el que lo maneja. Ahí no sé, yo como el caso no lo conozco, pues no sé él si por qué razón no llevó eso a la fiscalía o qué pasó allí, pero en realidad es que si bajamos, digamos, al terreno de los casos concretos, ahí sí cada uno y cada jurisdicción tiene es que debe responder. ¿Me promete que se va a leer el libro? Claro, yo estoy muy interesado en leer el libro, Miguel. ¿Y que luego podemos seguir hablando? Sí, claro, es que conmigo puedes hablar. Gracias, monseñor. Bueno, Miguel, muchas gracias. Muchas gracias. No, yo lo voy a leer con calma. Bien, gracias. Cortamos ahí, pero les voy a pedir que se queden por favor. Que se queden por favor en situación.